el sonido. No sé si se escucha mucho. Se escucha un poquito como si alguien está taladrando atrás. Sí. Así que esperemos que acabe pronto, pero no sé si mi voz se escucha más fuerte que el ruido. Al menos se te si no, ahí sí escucha. tendríamos un poco de problema. Al menos se te escucha por acá. Ya, buenísimo. Bueno, en la ayudantía de hoy, yo sé que puede ser que muchos de ustedes ya conozcan el concepto de zonas 30, ¿cierto? Sus componentes, etcétera. Pero para estudiantes que tal vez no lo sepan o sepan de qué es una zona 30 de una forma muy genérica, bueno, esta ayudantía les va a interesar bastante. Además, vamos a ver unos ejemplos de cómo hacerlo. Entonces, primero quería partir preguntándoles si ustedes sabían qué son las zonas 30. Yo no, por lo menos. Yo tampoco. Bueno, eso es bueno, porque hoy lo van a saber. Entonces, bueno, primero partamos por el origen teórico de qué es una zona 30. Entonces, esto nace, como dice en la diapositiva, con la teoría del Power Model, que se desarrolló en el 2004, el cual dice que si nosotros empezamos a reducir las velocidades de media de los vehículos, por ejemplo, en un 5%, en un 2%, en un 10%, las cifras de accidentes que existen van a empezar a bajar en una medida, ¿cierto? En un porcentaje. Eso obviamente, si uno se pone a pensarlo, es de lógica, ¿cierto? Pero no necesariamente así existiendo esa lógica se hacen en las ciudades. Entonces, por ejemplo, en esta media, si los vehículos bajaran un 5%, por ejemplo, la accidentalidad bajaría, pero también la reducción de un doble por ciento de los siniestros mortales, porque esos accidentes no necesariamente serían tan graves, sino podrían llegar a ser leves. Entonces, en ese sentido, las zonas 30 son áreas de la ciudad, calles, un grupo de calles o simplemente una calle o un barrio, por ejemplo, en donde se limita la velocidad urbana a 30 kilómetros por hora. Entonces, el objetivo de esto es darles, como se lo explicaba antes, que al reducir la velocidad empezamos a evitar accidentes y siniestros, y si hay, si hay algún tipo de accidente, obviamente bajar el porcentaje de ese accidente de que pasara a ser fatal a, por ejemplo, alguna lesión. Y eso lo hacemos, y también eso quiere decir que además de reducir la velocidad, también le damos espacio a otro tipo de movilidad considerada, por ejemplo, sostenible, como por ejemplo espacio en una calle que solo es habitada para el auto, por ejemplo, empezar a darle espacio a la bicicleta con ciclovías, a ensanchar las veredas para el peatón o para otro modo en particular. Entonces, eso es lo que estamos buscando con la implementación de zonas 30. Entonces, por ejemplo, recomendaciones de dónde podría ser, porque no necesariamente hay zonas donde no pueden haber zonas 30, por ejemplo, en una autopista uno no puede poner una zona 30, ¿cierto? Sino que hay ciertas áreas características en donde uno puede ir poniendo este tipo de zonas 30, y obviamente son donde hay una intensidad de circulación de vehículos alta en zonas residenciales. Una zona, un ejemplo puede ser, por ejemplo, en Providencia. Por ejemplo, hay calles súper que van a altas velocidades, por ejemplo, Pocuro, ¿cierto? Y así podemos tener un mayor número de ejemplos en la ciudad, en donde, por ejemplo, son áreas residenciales con una densidad bastante alta o moderada, en donde hay vehículos donde pasan a muy alta velocidad, y son zonas donde los peatones están transitando, pequeños, menores de edad, en zonas donde, por ejemplo, hay espacios públicos relevantes. Entonces, por ejemplo, también podemos ver en donde zonas transitadas por menores, colegios, escuelas, parques en las cercanías, zonas con mucho tránsito peatonal, ¿cierto? Como con equipamientos de relevancia, como hospitales, centros deportivos, y zonas urbanizadas de alto
de alto número de personas que la habitan, vías transitadas por ciclistas, áreas destinadas al tránsito y el movimiento de vehículos pesados también, todo donde podamos ver que la reducción de velocidad de los vehículos ayuda al bienestar de las personas y donde obviamente se reduce a 30 kilómetros por hora sería considerada una zona 30. Claro, y hay un dato súper importante, por ejemplo, en el sur, en donde llueve habitualmente, llueve bastante, ¿cierto? En donde la calzada mojada, también la distancia de frenado aumenta y eso también puede provocar que pueda haber varios riesgos de accidentabilidad, entonces también las zonas 30 son una solución a este fenómeno. ¿Y cuáles son las características? Son señales de tránsito, ya sea horizontales como verticales, indicando obviamente que es una zona 30 y que el auto o cualquier tipo de automotor tiene que ir a 30 kilómetros máximo, 30 kilómetros por hora, en donde se implementan pasos de cebra ligeramente sobrelevados y otro tipo de elementos que lo vamos a ir viendo adelante y obviamente que hacen visible y obligan al conductor a empezar a bajar la velocidad, también la ampliación de veredas para fomentar una mayor seguridad en el peatón cuando camina, y en tramos excesivamente largos se pueden establecer, por ejemplo, sentidos de circulación recurrentes, con las chicanas o cruces y también otros elementos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son las ventajas de las zonas 30? La reducción del número de accidentes, como ya lo habíamos dicho, y llevar obviamente de una lesión fatal a lesiones menores o a que no hayan siniestros. También una eliminación de la contaminación acústica o al menos caída de hasta 3 decibelios tras su implementación. No necesariamente las zonas 30 van enfocadas a la reducción de velocidad y mitigación, por ejemplo, de la congestión, sino también, aunque ustedes lo están viendo ahí, también a la reducción y la bajada del ruido, ¿cierto? Que todas las zonas tengan un mejor confort y una calidad de vida para las personas. También eso quiere decir que a menor transitabilidad también hay menor emisión de gases contaminantes y si hay una constancia, mayor fluidez en el tráfico. Estos son algunos ejemplos de cómo se manejan las zonas 30. A la izquierda pueden ver que obviamente siempre va a estar resaltado el 30 como como velocidad máxima estipulada. Podemos ver que en Santiago se han hecho algunos esfuerzos por incluir zonas 30, ya en buena medida y otras no tan buena medida. Con pintar una calle, por ejemplo, que poner zona 30 no es, sino que tiene que tener ciertas características como las que vamos a ver más adelante y como, bueno, ya podemos ver en las imágenes que estamos viendo, por ejemplo, la de la izquierda, empezamos a ver que obviamente el 30 está demarcado, ¿cierto? Pero también podemos ver que hay una plataforma que se eleva al nivel de las veredas y eso hace que sea una especie de plataforma o loma de toro en donde el auto va a tener que subir, ¿cierto? Disminuir la velocidad, se achica el perfil de la calle y eso hace que obviamente la persona que maneja tenga que empezar a reducir. En la imagen de la derecha podemos ver que se achican los carriles de la calle y de esta forma también se señaliza que es una zona 30, pero además se demarca con color zonas específicas para compartir ya sea tanto el auto como la bicicleta, como ya sea un tipo de ciclovía. Entonces eso también quiere decir y le da una percepción al conductor de que esa zona es compartida y que puede usar ese carril del centro, por ejemplo, y a una velocidad de 30 kilómetros máximo. Aquí podemos ver otros ejemplos también de zonas 30, que también pueden ser consideradas de traffic calming, que también son zonas, como lo dice las palabras o el concepto, que es para calmar el tráfico, ¿cierto? Y hay muchos tips para hacerlo.
En la imagen de la izquierda es un ejemplo en Perú, en donde se achica también el espacio del auto, se pone una jardinera en el centro, se le da espacio a ciclovía y espacio al auto, pero el auto sí a una velocidad de 30 kilómetros máximo, y además, como pueden ver, estas curvas que hace que el auto, por ejemplo, en esa recta no vaya y aumente su velocidad, sino que esas curvas hacen que el auto empiece a tener, estar más alerta y por ende empezar a bajar, reducir su velocidad. Y a la imagen de la derecha podemos ver también esta plataforma, como les decía, en donde se alza a nivel de la vereda para que el auto reduzca como una especie de lomotoro, y también sirve como de plataforma para que el peatón pase tanto de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y también esta rampa para que también pueda funcionar como de accesibilidad, por ejemplo, para una persona en silla de ruedas. Ahora vamos a ver algunos componentes de una zona 30 o una zona con traffic calming que van muy de la mano, y vamos a ver algunas la idea es que ustedes aprendan este tipo de, si no las conocían, de estrategias urbanas, de diseño urbano, para que obviamente si están dentro de su problemática en sus proyectos que vayan viendo y levantando, pueden servirles como solución a nivel de plataforma vial, ¿no? De diseño de plataforma vial. Entonces, en la parte izquierda tenemos los que se consideran chicanas, que son estas extensiones de la vereda, ¿cierto? Que generan estas curvas, como ustedes pueden ver en la calle, proporcionando más espacio público en ciertas partes donde se extiende, ¿cierto? Y esto lo que busca es generar estas curvas un poco obligadas para que el conductor obviamente empiece a reducir su velocidad y no tenga estas grandes rectas en donde uno siempre tiende a acelerar, ¿cierto? Y sobre todo estos saldos de vía que se empiezan a generar, se los puede utilizar como áreas de estacionamiento. Luego tenemos las gateway, que son unas extensiones también de curva en las veredas, no tan pronunciadas como las chicanas, que están sobre todo en las entradas de la calle, y lo que hace es empezar también a darle la percepción al conductor de que tiene que empezar a reducir, y además hace una extensión de las veredas en los dos extremos para que, por ejemplo, en las zonas de cebra, en la parte que haya que cruzar esa calle, por ejemplo, sea más corta para el peatón. Y ahí podemos ver por ejemplo, otros elementos de diseño urbano, por ejemplo, la rampa, ¿cierto? Como que le da la entrada y la salida a esa cebra con una pendiente, ¿cierto? Y una gran área táctil, por ejemplo, también para todas las personas con accesibilidad universal. Entonces, si se pueden dar cuenta, hay muchos elementos de diseño que se pueden incluir en las plataformas viales. Y podemos ver también al fondo estas bahías que sirven para empezar a reducir los carriles y que sean utilizadas como estacionamiento o hasta también como espacio público. Luego también podemos ver algún componente que se llaman los carriles estrechos, que por ejemplo, si podríamos ver una imagen, en la imagen de la izquierda, si fuera un antes, podríamos ver, por ejemplo, que esa calle podría ser de 4 carriles nomás. Entonces, los carriles estrechos hacen que nosotros optimicemos el ancho de una plataforma vial y darle una jerarquía, pero también una clasificación, haciendo que, por ejemplo, reducimos un poco al límite, a lo más que se puede limitar en la parte normativa, y empezamos a darles espacios a todos los modos de movilidad. En este caso estamos viendo, por ejemplo, ciclovía, luego zona para el auto, también andén solo bus. Entonces, esta es una forma también en este tipo de vías que son muy anchas y que, por ejemplo, pueden tener 2 carriles o 3. Nosotros también podemos empezar a optimizar ese espacio. Y luego ya los conocidos como lomos de toro o plataformas, en este caso que estamos viendo, que son obviamente elevaciones, ¿cierto?, de las calles, en donde sirven en ciertas instancias para mitigar la velocidad, pero en algunos casos, cuando son plataformas, ayudan a reducir la velocidad, pero también a generar un paso peatonal sin desnivel, que también ayuda mucho, sobre todo en la accesibilidad universal. Y aquí podemos ver
todos los componentes que les hablé ya un poco más integrados, ¿cierto? En la parte izquierda podemos ver ejemplos de lo que les decía como las chicanas, con las curvas, con las reducciones de pendiente en los pasos. En la imagen de la derecha podemos ver un cruce total de 4 esquinas, en donde se genera la reducción, por ejemplo, de los carriles, se genera una zona de traffic calming también, con una zona verde, cruces peatonales, ciclovías, áreas de accesibilidad universal, áreas de descanso, áreas de estacionamiento, chicanas, todo lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, si se dan cuenta, el diseño vial o el diseño urbano propiamente de una plataforma vial no es necesariamente tiene que ser básica en el sentido de que yo puedo diseñar una vereda, una calle de 2 carriles, 3 y otra vereda y se acabó. Y la vereda tal vez le pueda poner un área verde porque necesito arborización y se acabó, sino que también puede llegar a ser bastante complejo y rico a nivel de diseño, en donde podemos integrar a todos los actores de la ciudad, ¿no? Ahí podemos ver al peatón, al ciclista, al conductor, al transporte público y a todos los modos por ejemplo, ahí hay hasta una estación de bicicletas que puede llegar a ser un proyecto de bicicletas públicas de la ciudad. Entonces, como pueden darse cuenta, el diseño urbano a nivel de plataforma vial puede ser bastante rico. Aquí podemos ver otros ejemplos también. En el de la izquierda hay una vereda que está conformada por una plataforma vial, zonas de estacionamientos a los lados, zonas 30 que aloja tanto vehículo como bicicleta. Esto es bastante importante, que al reducir la velocidad, bicicleta y auto puedan andar muy tranquilamente. Vemos las bahías de estacionamiento que están divididas por área verde también, porque las plataformas viales necesitan de área verde y arborización también para que sean frescas, sobre todo ahora cuando el calentamiento global cada vez nos está generando más y más grados en las ciudades. Un área verde con arborización de verdad cada vez se agradece más. Y en la imagen de la derecha también podemos ver otro ejemplo en donde también se ponen algunas barreras de traffic calming para empezar a reducir la velocidad, por ejemplo, en ese cruce. Como pueden darse cuenta, la riqueza a nivel de diseño puede ser muy grande. Ahora voy a hablar un poco también de plataforma. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Ahí yo, Franco, compartí un link justamente del manual NACTO, que les permite también a cada grupo también ir buscando también más información justamente de este tipo de soluciones, que al final reducen, por un lado, el flujo y también reducen la velocidad, tanto en intersecciones como en tramos de vía y en otros espacios también. Así que súper interesante las propuestas al final de Zonas 30 como una forma de innovación al espacio público y a la vialidad como parte de ello. Así que por mi parte, súper. Sí, exactamente. Y la idea, obviamente, de esto, como en todas las ayudantías, es que vayan recopilando, que se les vaya abriendo la mente, que vayan sabiendo que se pueden hacer más cosas en las propuestas que ustedes van a implementar, ¿cierto? Y que ojalá todo lo que se explique de alguna manera también lo incorporen en sus proyectos. Y como complemento de estas zonas 30, también la idea es empezar a mezclar, bueno, qué se está haciendo a nivel de innovación con esto, pero ya pasando de una innovación en el diseño a innovación también de nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, en Wolfsburg, por ejemplo, Volkswagen y Siemens se unieron para que en estas zonas, por ejemplo, de zonas 30 o zonas de traffic calming, también se pueda sensorizar en zonas, por ejemplo, de los semáforos, y estos sensores van a empezar a recopilar, por ejemplo, información de si viene un auto, si viene una bicicleta, si viene un peatón, y en base al número de autos o de modos que están transitando en la calle,
Por ejemplo, se empiezan a recolectar data de, por ejemplo, origen y destino por modo, tipo de modo, pero también, por ejemplo, si viene una bicicleta y no vienen autos por la calle donde los autos están blancos, por ejemplo, la luz verde de la ciclovía se va a poner en verde automáticamente. Entonces es una forma de cómo las plataformas viales también, o estas zonas 30 o traffic calming, como lo querramos decir, también se empiezan a potenciar con la incursión de nuevas tecnologías. Entonces lo que hacen que a través de esa tecnología WLAN, bajo sensores, empiecen a recopilar todo este tipo de información, optimizar los tiempos de los semáforos, llevar levantamiento de los modos, cuántos viajes se hacen al día, pero también esto va a llegar hasta el nivel de que estos mismos sensores te pueden ayudar después, si estás en tu auto, a darte asesoría de movilidad y de atención, por ejemplo, en ruta. Entonces, como pueden darse cuenta, esto va mucho más que un diseño urbano, sino también con una integralidad de nuevas tecnologías. Entonces, aquí hablaba un poco el director de Siemens, en donde, claro, estos sensores van a ir en los cruces complicados o puntos negros, por ejemplo, en los cruces donde el ciclista o el conductor tienen puntos ciegos en los cruces. Estos sensores les van a ayudar bastante a darles, por ejemplo, alertas de que viene un auto, está saliendo una bicicleta, etcétera, para empezar a reducir aún más los siniestros en ruta. Y bueno, aquí vemos unos ejemplos también de elementos que ayudan a potenciar la innovación en estas plataformas. Por ejemplo, el bus autónomo de Transdev, que también ya está funcionando, o estaba funcionando como un piloto en Santiago, pero el bus autónomo también necesita de cierta infraestructura en donde sus sensores pueden ver, ¿cierto?, por dónde están dando, así que las plataformas viales tienen que adecuarse en cierto color, en cierto espesor, en ciertas características que ustedes tienen que ir aprendiendo también. Por ejemplo, los Smart Bus Stop en Hungría, que como también la innovación puede asociarse a paraderos de buses de forma inteligente. Y a nivel de sensorización, por ejemplo, un satélite urbano, que en este caso es una startup chilena que se llama CitySense, que son estos satélites urbanos que están puestos en toda la ciudad y ayudan también a levantar toda la información a nivel de plataformas viales de cuántos viajes se está haciendo, cuánta contaminación, etc. Y a nivel de mobiliario urbano, también está la innovación en, por ejemplo, la pintura luminiscente para ciclovías, para que obviamente siempre se vea, ¿cierto? Las Smart Tower, que son estas, por ejemplo, estas cajas de Movistar que siempre vemos horribles en las calles, se las están adecuando mejor a un mejor diseño, pero además están incorporando, por ejemplo, Wi-Fi, puntos de recarga de celulares e entrega de información en tiempo real de la movilidad también. Y, por ejemplo, estas baldosas inteligentes de Pavegen que sirven en las veredas, por ejemplo, para que las personas al pisarlas empiecen a generar energía cinética que se recopila en ciertas turbinas que después sirven para la iluminaria de la ciudad. Entonces, como pueden darse cuenta, todo está integrado en un proyecto integral, que era lo que hablábamos en las anteriores clases, que no es solamente yo diseñar una vereda, una calle y otra vereda, sino cómo hacer que el proyecto sea integral, urbano, y obviamente empiece a mitigar todo tipo de problemas urbanos que se generan en esta plataforma vial. Esa era la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, si tienen algún comentario. Espero que les haya servido para seguirles abriendo un poco más las mentes y que empiecen a entusiasmarse con lo que quieran proyectar, obviamente, en sus proyectos y en Renca. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Ya, buenísimo. Pensé que se me había perdido el sonido, pero me escucharon. Ahí yo te
Perdón, justo me desconecté un segundo, que fui a dejar a mi hijo por acá al lado. Pero No. justo estabas preguntando si habían dudas, Franco, ¿cierto? Sí, 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 sí. Si tenían dudas, si tenían algún perfecto. comentario, si esto ya lo habían visto, si no lo habían visto, si quieren aprender más sobre algunas cosas de las que se vieron, obviamente podemos seguir hilando más fino en ciertas cosas que ustedes quieran aprender más, obviamente. Y como les decía, lo importante es que empiecen a recopilar todo este tipo de información que ustedes van absorbiendo para que lo vayan incorporando en sus proyectos ya al final cuando ustedes ya empiecen a proponer, ¿cierto? Sí, desde mi perspectiva también, Franco, agregar que esta clase me parece súper interesante, se va a complementar con la clase que vamos a hacer el viernes. Eh, el día viernes vamos a tocar también algunos temas de diseño, ya vamos a pasar ahora a la sección transversal. Entonces me parece súper interesante ir incorporando también que ustedes pasen ya del diagnóstico, que es todo lo que hemos hecho, ¿cierto?, hacia atrás, y un poco también se acuerdan del ejercicio que hicimos el viernes pasado de ir recopilando ciertos resultados de aprendizaje, ir viendo si quedó alguna duda de lo que ya llevamos, pero de ahora para adelante ya viene un poquito también el tema de qué proponemos como solución a los diagnósticos ya encontrados, y por eso yo invito también a cada uno de ustedes a que revisen la tarea 2 también, para que si tienen alguna duda lo vayamos comentando. Y la idea es que vayan cerrando en la tarea 2 al menos los diagnósticos, cuantificando cosas y ya empezando a pensar en la entrega 1, que eso ya sería el viernes 10 de septiembre. Ya queda un par de semanas, pero vamos a ir avanzando en ese sentido y yo creo que esta ayudantía apunta a eso. Ya, súper. Tomás me pregunta por chat si podemos hacer un resumen de la tarea 2. No hay problema. Miren, la tarea 2, ¿qué es lo que se trata? Es que ustedes, cada uno dentro de sus grupos, se pongan roles, como un poco hemos hecho cierto ejercicio anteriormente. Algunos van a ser un conductor, otros van a ser me refiero a un conductor, por ejemplo, un ciclista, puede ser un conductor de auto privado, ¿cierto? ¿Cierto? Otro puede ser un peatón que está cruzando, otro puede ser un ingeniero, otro puede ser el alcalde, etcétera. Y dentro del rol, ustedes van a ir generando un guión donde se dé una instancia de conversación, discusión, interacción a modo de matinal, a modo de entrevista radial, donde ustedes se graben haciendo esta entrevista, donde hay un entrevistado, ¿cierto? Una persona que va a entrevistar, ¿cierto? Una persona que dice, yo soy el que conduce esta entrevista, y hay otros roles, ¿cierto?, que están en juego ahí, y ustedes van mostrando en la entrevista alguna problemática que ustedes quieran destacar. Puede ser una, pueden ser varias, pero quiero que ustedes también en esta instancia se empiecen a concentrar ya en lo que ustedes van a ir desarrollando para adelante. O sea, que esta tarea 2 sirva para ustedes canalizar y ir diciendo, ya miren, de todo este diagnóstico que nosotros tenemos, bueno, vamos a concentrarnos en esto. O capaz que en estas 3 cosas, o en estas 4, que ustedes ya vayan seleccionando los problemas, los conflictos, y de una forma más entretenida, de una forma más didáctica, más lúdica, donde ustedes a través de esta instancia de grabación vayan generando conflictos. De hecho, se valora que ustedes se agarren las mechas, por decirlo así, se genere la discusión, existe una línea argumentativa, se pongan los datos, traten de cuantificar lo que más se pueda. Siento que es una forma más entretenida de entregar datos que un típico informe escrito, etc. Se valora la creatividad, se valora mucho también la adquisición de competencias, los contenidos, los conceptos que ocupen realmente lo que le hemos reportado en las clases y en las interacciones que hemos tenido. Es básicamente eso, o sea, que ustedes se graben por estos 2-3 minutos y generen entonces una forma de entregar cuantitativamente los conflictos que ustedes ya empiezan a pensar en desarrollar en el curso. No sé si con eso, Tomás, puede ser un poco el resumen. Avísenme si es que alguien tiene alguna duda puntual. Pero una grabación puede ser en video, Zoom, lo que ustedes quieran, puede ser radial, o sea, sin que ustedes se vean, ya una radio, pero la idea es que ustedes se pongan en el contexto de la creatividad, que salgan de esta caja cuadrada del típico informe con introducción, conclusión, etcétera, sino que aquí salgan un poco de esa caja cuadrada y piensen cómo, de una forma creativa, ustedes podrían mostrar ciertos problemas que encuentran en la zona de estudio que ustedes están desarrollando. Entonces, ustedes ya tienen que saber que se van a concentrar ya
como decía Franco, en la ayudantía, en la escala, no sé, zonal, la escala de barrio, van a trabajar esta área de influencia, etc. Entonces, bajo ese punto, ya definido eso, ustedes se meten de lleno, ¿cierto?, a hacer esta discusión entretenida. Ahí, por ejemplo, Franco dice que... perdón, dice Franco que está teniendo un poco de problemas de conectividad, así que él se va a salir. No hay problema, Franco, dale nomás. Así que yo me quedo un poco resolviendo algunas dudas si es que alguien tiene de la tarea. ¿Se entiende un poco? ¿Sí? Si alguien más tiene dudas, porfa, envíenme un correo, no hay problema. Ahí vamos resolviendo las dudas y nos vamos comunicando. ¿Ya? Pero la idea es un poco esa para la duda de Tomás. Y también Alejandro también. Ok, se entiende perfecto. ¿Se fijan? El viernes de la otra semana, ustedes tienen que hacer la entrega 1. Esa es un poquito más importante en el sentido que tiene, más contenido, ¿ya? Esa ustedes tienen que llenar una presentación, ahí también les dejé ese enunciado ahí como entrega 1, y ustedes tienen que ya poner planimetría, tienen que mostrar los datos de una forma especial, hablar de si ese lugar es un gran lugar o no, hablar de los atributos, ahí es más información, ahí es más presentación, una presentación más tradicional tal vez un poco, pero siempre con un poco un enfoque más creativo también, de visualizar los datos, de tener una línea argumentativa, etcétera, como lo hemos dicho siempre. Y entonces, recuerden que este viernes nos vemos en la clase interactiva, y les voy a mandar también, como lo hemos hecho en otras oportunidades, una clase grabada, cosa que también le sirva como primera parte de esta clase del viernes, donde vamos a empezar a introducir el tema que mencionaba yo antes, que es este perfil transversal. O sea, cómo diseñamos el perfil transversal de un proyecto vial. ¿Cuánto espacio hay para berma? ¿Cuánto espacio hay para la calzada? ¿Cuánto espacio hay para la mediana? ¿Cuánto espacio hay para que el peatón pueda caminar por la vereda, etcétera? Entonces, bajo ese contexto de perfil transversal, vamos a introducir también algunas cosas que tienen relación con esta ayudantía también, que van de la mano con la ciclovía, ¿cierto? Con un diseño más ciclo inclusivo. Así que vamos a ir complementando un poco también esa clase grabada con una interacción. Así que si no hay más dudas, nos vemos el viernes. Yo les mando la clase grabada, les voy a mandar también esta clase de ayudantía de hoy día, y nos vemos como siempre, ¿cierto? A las 2:30 en la clase interactiva. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Estamos ok? Súper, ya, me parece genial. Bueno, lo dejamos hasta acá, espero que les haya gustado la ayudantía, vayan incorporando esta idea y ojalá nos motiven a cada uno de ustedes a ir buscando, como decía, estas soluciones a los problemas que ustedes ya vayan definiendo. Así que súper, me alegra que hayan tenido el tiempo para poder conectarse, y les agradezco mucho por la interacción y por estas preguntas y participar. Así que súper, gracias a ustedes. Nos vemos entonces el viernes, que sigamos ahí con las mismas ganas. Que tengan una linda tarde. Nos vemos, profe. Chau, Chau, chau. chau. Chao, chao.